Ay, perdón. Muy bien. Buenos días. Vamos a empezar nuestra reunión de esta mañana. Vamos a ver el tema ahora, un cobrador agradecido. ¿Alguna vez ustedes habrán visto un cobrador agradecido? ¿Verdad? Yo me acuerdo que había un dicho en una tienda que cuando llegabas decía, yo creo que ustedes lo conocen, ¿verdad? No fío, ni doy, ni presto. Si fío, pierdo lo que es mío. Si doy, arriesgo la ganancia de hoy. Si presto, al cobrar me hacen un gesto. Entonces, para evitar todo esto, ni fío, ni doy, ni presto, decía en esa tienda, ¿no? Se me quedó muy grabado. Porque cada vez que cobras, cada vez que alguien va a cobrarte una deuda, pues te hacen un gesto, ¿no? O tú haces el gesto, ¿no? Si tú eres el cobrador, pues te van a hacer un gesto cuando vayas a cobrar. Pero pues si a ti también te cobran, pues es posible que tú también hagas un gesto, ¿no? Porque a quién le gusta eso, ¿no? Que le cobren lo que debe. Y entonces nosotros vemos aquí que se habla de un cobrador en este pasaje que vamos a ver ahora, de un cobrador de impuestos. Imagínate, todavía es más pesado. Todavía que diríamos que cobres una deuda que tienes en una tienda, pues probablemente lo hagas con más, diríamos, riesgo. Bueno, está bien, pero que te cobren impuestos del gobierno, pues también como que hace batalla también, ¿no? Entonces imagínate, en este pasaje se habla de un cobrador de impuestos del gobierno, pero no solamente eso, sino de un cobrador de impuestos de un gobierno extranjero que estaba dominando al gobierno propio. Imagínense, entonces era la gente más aborrecible de la sociedad, comparado con los delincuentes, comparado con las mujeres de la calle, etcétera, las personas, diríamos, de mala reputación en la sociedad. Así, ¿cómo es posible que Dios haya llamado a un hombre como él, el Mateo, el publicano? Bueno, pues es algo de lo que nos habla este pasaje, y sobre todo que lo convirtió en apóstol. Imagínate, testigo ocular de los hechos del Señor Jesucristo. Qué importante es, qué bonito cómo el Señor Jesucristo habla al corazón y llama a las personas. Entonces, vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe en este mensaje. Señor, te pedimos que bendigas la reunión de esta mañana. Te damos muchas gracias, te pedimos porque pues nos guíes en la exposición de tu palabra, que nos alumbre. También te pedimos que bendigas los cantos y las alabanzas que nos traen a la memoria tus maravillas. Queremos darte gracias, te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Bueno, pues entonces el cobrador agradecido es algo muy raro, es difícil encontrar. Siempre vemos a un cobrador exigente, vemos a alguien que cobra. ¿Te has puesto tú a cobrar? Me imagino que no estás de buen ánimo, ¿no? Que estás cobrando con corajín, ¿verdad? Se dice, porque no te han pagado. Si tú eres el cobrador y no te han pagado, pues no vas a estar muy alegre, estás enojado. Muchas veces nos hacemos de cobradores, ¿no? Es decir, les exigimos a los demás, pues que cierto comportamiento o ciertas actitudes que para nosotros no las tienen, y entonces cobramos, ¿no? Pensamos que son deudores de nosotros. Y sin embargo nosotros somos cobradores muchas veces, pero nos olvidamos de que también somos grandes deudores. Porque en la Biblia habla de un deudor que le debían mucho dinero y que quería ahorcar al que le debía. Págame lo que me debes. Oye, pero él debía enormidades y le perdonaron la deuda. Entonces muchas veces nosotros tomamos el plan de cobradores, ¿verdad? Cuando que también somos enormemente deudores. Hay un canto que se llama Santo, 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 y que nos habla de la visión celestial cuando
Juan lloraba porque decía, no hay nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie digno, dice, que pueda abrir el libro y desatar sus sellos. Y lloraba mucho Juan. Y le dijeron, no llores, el cordero que fue inmolado, él es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Entonces se hizo una adoración celestial. Los que estaban ahí reunidos en esa visión que describe Juan, arrojaron sus coronas que tenían en la cabeza, coronas de oro, las arrojaron a los pies del Señor, reconociendo que no tenían ningún mérito, que estaban ahí solamente porque Dios los había salvado. Entonces, pues todos somos deudores, y deudores en grande. Por eso este canto, el 144, se llama Santo, Santo, Santo. Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Dice que todo hombre le adorará reverente, la adoración reverente. Por más que no te veamos, que estés velado, vemos tus maravillas en tus obras y en tu gloria manifiesta. Vamos a cantar el canto 144, Santo, Santo, Santo. Es el número 144, hay 2 corarios, es el número 8 en la pista. Te adoro reverente, dice. ¿Adoras reverente al Señor? ¿Lo adoras por agradecimiento? ¿Te debe algo el Señor?
está en deuda contigo, como para que uno esté resentido con él. Adora reverente al Señor por gratitud. Bueno, este cobrador agradecido adoró al Señor con sus hechos, con su vida, y realmente fue para la gloria de Dios. ¿Adoras al Señor? Dice entonces, ¿por qué adorarlo? Bueno, vamos a cantar el canto número 219, se llama Porque alcancé salvación. Y no porque yo me lo haya esforzado, no porque alcancé, parece que dice alcancé salvación el 219, parece como que yo lo logré, ¿no? Pero claramente sabemos que la salvación y todo lo que Dios nos ha dado es un regalo, de manera que Él no está en deuda con nosotros, ¿no? Nosotros sí estamos en deuda, diríamos, con Él, porque por lo menos de gratitud, ¿no? Y este canto entonces expresa, alcancé salvación, no como un logro, sino porque la salvación me alcanzó a mí. Y siendo un indigno pecador, merecedor del infierno, no merezco nada, me alcanzó la salvación, el favor de Dios, me rescató y por eso estoy contento, dice este canto. Cualquiera que sea mi suerte, estoy contento y agradecido. Vamos a cantar entonces el 219, alcancé salvación, es el número 1 en la pista.
Entonces, dice la palabra de Dios que nosotros valemos mucho más que muchas avecillas, pero cuando los afanes y los quebrantos nos aplastan, ¿verdad? Porque tú has estado sin duda en quebranto y en angustia. Y has visto qué fuerte, qué duro es el quebranto. Tú has experimentado en tu propia vida el dolor, la tristeza, la agonía, el llanto, el dolor, pues diríamos la preocupación y el afán. Todo eso lo has experimentado. Tú te das cuenta que es muy fuerte, muy duro. Pero es muy importante recordar que, como dice el Señor, dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Pues en el mercado vendían pajarillos, ¿no? Baratísimos. Y dice, y ninguno de ellos cae a tierra sin permiso de vuestro Padre. Así que no temáis, ustedes valen más que muchos pajarillos. Entonces este canto se inspiró en este pasaje de Mateo 10:29, porque es una de las cosas que escribió Mateo, en Mateo 10:29-31, donde Él cuida de las aves. Vamos a cantar el canto número 339. Él cuida de las aves, pues va a cuidar más de ti, ¿no? Porque dice, vales mucho más que muchos pajarillos. Entonces el afán es tremendo. Dice este canto que no lo permitamos, ¿no? Que permitamos, que busquemos al Señor. Se llama Si Él cuida de las aves, es el 339 de los Corarios, es el número 2 en las pistas. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar, porque yo vivo siempre alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya, si caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Muy bien, vamos a pasar nuestras Biblias a Mateo capítulo 5, que nos va a compartir Rafael. Lucas capítulo 5.
Sí, es Lucas capítulo 5, ¿verdad? La base del mensaje esta mañana. Antes que nada, buenos días a todos. Y es un pasaje muy importante, eso habla de una persona muy especial, ¿verdad? Como decía Nacho ahorita, pues alguien que decíamos nosotros, pero ¿cómo, verdad? Seguramente que la gente se extrañó de ese llamado que hizo Jesús a Mateo, ¿verdad? A Leví, ¿verdad? A Leví lo llamó siendo Leví. Después que él recibió al Señor y decidió seguir al Señor, pues se le llama Mateo, ¿verdad? Vamos a leer algunas cosas de ahí. Es el capítulo 5 de Lucas, del 27 y 29, los versículos 27 y 29. El capítulo así, esos 3 versículos, le menciona aquí en mi Biblia, pues el llamamiento de Mateo, dice, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito de él y leer estos versículos. El 27 dice así: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, ¿verdad? Ese es el pasaje. El pasaje tiene referencias también con el Mateo 9:9 y Marcos 2, versículos 13 o versículo 14, que vamos a tratar de tener en mente para hablar un poquito de lo que se trata este mensaje. A mí me llamó mucho la atención, pues, que identificarme en cierta forma con Mateo, ¿verdad? Porque también a uno le decían: oye, pues, ¿qué andas haciendo? ¿Verdad? ¿Cómo tú? ¿Tú verdaderamente? ¿De veras? ¿De veras? O sea, la gente que lo conocía antes, ¿verdad? Y es que, pues antes de ser cristianos nosotros teníamos conocimiento de Dios, pero era muy escaso, estaba limitado por la cuestión religiosa, no por la religión. Y como se trataba de cumplimientos y de tradiciones o reglamentos, pues siempre sentíamos que algo faltaba, ¿verdad? Algo me falta para llegar a conocer a Dios, ¿verdad? O tener una relación con Él, como nos decían a veces en la religión, pero nuestra relación con Dios pues era así también, ¿verdad? En cierta forma. Nos sentíamos que nos faltaba algo, nos esforzábamos y luchábamos por tratar de cumplir, de estar bien con Dios, pero percibíamos o sabíamos en cierta forma que no era suficiente, ¿verdad? Que no era suficiente. Nos quedaba la inseguridad y pues no había tranquilidad. Y hacíamos las cosas que estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de aquello, ¿verdad? Un poquito de religión. Tal vez Mateo se encontraba en una situación semejante. Leví, que se le llama así, pues por algo tiene ese nombre, ¿no? Venía de ciertas cercanías con sacerdotes, ¿cómo se llama? Con su religión, ¿verdad? Pero a lo mejor él se sentía de esa manera. Tal vez se gastaba mucho a sí mismo también tratando de cumplir, ¿verdad? Se esforzaba en hacer lo mejor de acuerdo a lo que era su religión, pero no encontraba lo que buscaba, ¿no? Yo digo, tal vez eso le pasaba a Mateo. No satisfacía su mente, ¿verdad? Su corazón, su aparente buena relación con Dios, ¿verdad? Y es que es lo mismo de siempre, ¿verdad? La religión, cumplir deberes, normas, no es la forma de encontrar la paz con Dios, ¿verdad? Nadie lo ha hecho así. Solo por medio de Jesús es posible tener esa paz, lo sabemos. Y la seguridad, ¿verdad? Porque Él es el medio establecido por Dios. Y la fe, podríamos decir nosotros, la fe es el único requisito, si hubiera un requisito, ¿verdad? Si pudiéramos llamarlo así, a la confianza, a la seguridad, a la paz, que Dios que le da a la persona cuando reconoce la obra de salvación en Cristo, ¿verdad? Y le recibe como Salvador personal, ¿verdad? Le conoce verdaderamente. Sabemos que no podemos salvarnos a nosotros, no podemos estar bien con Dios ni alcanzar el cielo y vida eterna sin Jesús. No podemos alejar las consecuencias y los efectos de nuestro pecado, ni el pecado lo podemos alejar, ¿verdad? Separados de Dios no podemos hacer eso, ¿verdad? Solo Dios nos libra de nuestro pecado, nos librará. Nos libra constantemente, ¿verdad? En la actualidad. Y una conciencia culpable, por supuesto, ¿verdad? Él nos libra de eso también.
¿Cuándo sucede esto? Pues al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? Lo que Dios hizo en Él a favor nuestro. Dios tiene que declararnos sin culpa por intercesión, por su intercesión. Solo entonces podemos tener tranquilidad, seguridad, paz con Él, ¿verdad? Pero antes de estas cosas, de obtener eso, tenemos que tener un encuentro personal con Jesucristo, con Cristo, y recibirle como Salvador personal. Y si vamos más adelante, pues decidir seguirle, ¿verdad? Y Él va a hacer cambios importantes en nuestra vida. Nuestro camino, nuestra dirección, nuestra forma de vida, Él la puede cambiar, ¿verdad? Hoy hablaremos precisamente de esta persona, le decía que me identificaba mucho con él, como a Leví, ¿verdad? Mateo, como fue llamado por el Señor después. Vamos a ver cómo reaccionó Mateo, cuánto tiempo le tomó hacer una decisión, cómo cambió esto su vida y cómo podemos nosotros también apropiar esa experiencia, si es que no lo hemos hecho. Y si ya lo recibimos al Señor, ¿por qué estamos como si estuviéramos todavía detenidos, ¿verdad? Sentados, como decía, como encontró Jesús a Mateo, ¿verdad? Dice, sentado al banco de los tributos públicos, ¿verdad? Cuando la Escritura nos presenta a Mateo o Leví, como le decían, ¿verdad? Y Lucas le llama así, Leví. Marcos le dice, Leví estaba en esto y fue cuando lo encontró Jesús. Pero cuando vemos a Mateo, nosotros nos asombra que él haya encontrado la paz, como decía ahorita Nacho, ¿no? Que haya encontrado seguridad con Dios. De todos los hombres que nosotros conocíamos, que nos habla la palabra, como cercanos a Jesús, decimos, ¿cómo puedo llamar a Mateo, verdad? La persona que uno menos espera encontrar entre los seguidores de Jesús. Decimos, ¿cómo es posible? Un publicano, ¿verdad? Un cobrador de impuestos a servicio del gobierno. Pero le decía yo que me identifico porque probablemente así pensaban de muchos de nosotros, no nada más de mí, ¿verdad? Muchos de nosotros. Yo recuerdo que me decía alguien, te doy 6 meses para que te regreses, ¿verdad? Tú tomaste esta decisión. Perdóname, me decía, pero aquí vas a estar de nuevo, decía, ¿verdad? Y pues yo de eso ya hace como más de muchos años, ¿verdad? No le voy a decir cuánto porque lo sacan cuentas. Los evangelios de Marcos y Lucas pues se refieren a Mateo como Leví. Nos dice que el nombre de su padre era Alfeo, decían, ¿no? Leví, Mateo, pues o tenía 2 nombres, o como decíamos, era una costumbre entre los judíos que era alguien reconocido y ellos le ponían nombre, ¿verdad? Entonces Leví se llamaba entonces. Pero recibió el nombre de Mateo cuando se convirtió en seguidor de Cristo. Los apóstoles, inclusive, como les decía ahorita, Marcos y Lucas, después de estos, unos versículos más adelante, le llaman Mateo. Antes le llamaban Leví y después se registra en Marcos 3:18, cerquita de donde decía 3:14, hablamos ahorita, como Leví, y 3:18 ya le dice Mateo. Lucas 6:15 también, en el capítulo 5 que estamos, le llaman Leví y después se refiere a él como Mateo. ¿Qué pasó ahí, verdad? ¿Qué sucede? Pues un hombre, el que nosotros reconocemos es Mateo, pero este era un publicano, ¿verdad? Un publicano, y es un término que significa que trabajaba para el gobierno, ¿verdad? Trabajaba con fondos públicos, pero tenía mucho trato con la gente. Eso le permitía tener mucho trato con la gente. Un escritor describía así ese sistema, a los publicanos de esta manera. Dice, pues Roma, el gobierno romano, un gobierno extranjero, necesitaba un sistema donde los impuestos fueran colectados de manera eficiente. Y sobre todo, pues decían que fuera lo más barato posible, ¿verdad? Para ellos. Entonces lo que hacían era subastar los derechos a colectar impuestos en ciertos distritos, ¿verdad? De los cuales ellos estaban a cargo. La persona, pues, afortunada o ganadora, decíamos, era la responsable ante el gobierno romano, ¿verdad? Por una cantidad acordada con ellos. Pero esta persona, fíjate nada más, podía quedarse con todo lo que pasara de esa cantidad acordada. Es decir, trabajaba como por comisión, ¿verdad? Como una comisión. Pero precisamente este sistema, pues, se prestaba a grandes abusos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, muchas personas cobraban lo que querían, pues, se hacían ricos mediante su manejo, ¿verdad?, de ese sistema. Legal o ilegal, pero de cierta forma, pues solapado, ¿verdad? Sabían ellos que algo andaba mal, pero pues teníamos que hacerlo. Como a veces ocupaban apoyo de soldados romanos para cobrar, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le cobren? Decían Nacho ahorita, pero ellos ocupaban a veces que la gente les pagara
y ocupaban de soldados romanos, el apoyo de ellos, para obligar a las personas a pagar, ¿verdad? Y pues las personas no apreciaban a los publicanos para nada, ¿verdad? Es más, y nosotros lo haríamos, ¿no? Eso a quién le agrada el SAT, ¿verdad? Que cobren impuestos, pero pues en aquellos tiempos era una persona, ¿verdad? Y no les agradaba a nadie. Los publicanos, pues, ellos se aprovechaban de sus compatriotas de una manera, pues, dura, ¿no? Nadie confiaba en ellos. Todos los consideraban como personas de lo peor, ¿verdad? Mentirosos, despreciables, de todo, ¿verdad? Inclusive, fíjate, para la sinagoga, para la cuestión religiosa, en la ley judía era prohibido que entraran a la sinagoga los publicanos, ¿verdad? No podían ir a la congregación los publicanos. Estaban al mismo nivel decía Nacho ahorita, pues, de mujeres, de prostitutas, pues, asesinos, colectores de impuestos, todo lo que tú pudieras considerar como personas, asesinos de todo, maleantes de todo tipo, se consideran todos iguales, pues si no podían entrar al templo, ¿verdad? Pero entonces, en la vida de Mateo, aparece Jesús, ¿verdad? Estaba en su trabajo, entonces apareció Jesús. Jesús llegó a Capernaum. Era un lugar que él frecuentaba. Si tú has leído los evangelios, te vas a dar cuenta que ahí varias veces estuvo Jesús en Capernaum, ¿verdad? Regresaba, salía, iba al mar y regresaba de nuevo, ¿verdad? Regresaba a Capernaum. Vio a Mateo pasar, vio Jesús pasando, vio a Mateo y le llamó. Le dijo, sígueme, le dijo, ¿verdad? Imagínate, ¿verdad? Decíamos ahorita, oye, Jesús, ¿qué estás haciendo, ¿verdad? ¿Cómo a esta persona? ¿Cómo eliges a esta persona que es un despreciado, un rechazado por todos? No querida la persona, ¿verdad? No quería nadie. No era un candidato ideal, diríamos, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos tenido oportunidad de elegir a alguien, pues no elegiríamos a Mateo, ¿verdad? Menos pensando que podría llegar a ser un pilar en la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Alguien importante, ¿verdad? Un líder o alguien, fíjate, digno de imitar, ¿verdad? ¿Te imaginas tú, un publicano? Yo quiero ser como él. No era nadie, decíamos, nadie los apreciaba. Sin embargo, vemos que apareció el Señor Jesús en la vida de Mateo y no le detuvo ese ambiente, ¿verdad? Esas cuestiones que nosotros podíamos llamar, oye, ¿verdad? No me parece. Pero sin embargo, él lo vio y le llamó, ¿verdad? Apareció el Señor Jesucristo en la vida de Mateo, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos acerca de estas cosas, acerca del ambiente, del Evangelio, la vida de Jesús y todo lo que Él hizo, dijéramos, si yo hubiera estado ahí, ¿verdad? Si yo hubiera estado ahí y que Jesús hubiera visto a Jesús, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho, ¿verdad? ¿Verdad? Y más aún, que Jesús me hubiera hablado. Decía el escritor del Progreso del Peregrino, si me hubiera hablado el Señor, dice, o si yo hubiera estado en ese tiempo, hubiera sido dichoso, dice, si nada más hubiera volteado a verme y no me hubiera llamado, pero yo hubiera corrido tras Él para decirle, Jesús, aquí estoy, ¿verdad? Eso decía el escritor del Peregrino, ¿verdad? Bueno, imagínate, al Señor llamó a Mateo, le vio. Eso es una enseñanza para nosotros muy importante. Al Señor no le importa nuestra historia, ¿verdad? No le importa nuestra vida, nuestro entorno de vida, ¿verdad? A Él solo le importa nuestro corazón, ¿verdad? El corazón, ¿verdad? Él no ve lo que somos, sino Él ve más adelante, ve lo que Él puede hacer o lo que Él quiere hacer en nosotros, ¿verdad? Solo que tengamos disposición. En 1 Samuel 16:7 dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, ¿verdad? Es como cuando tú eliges a una persona para que sea tu amigo, ¿verdad? Una amistad, ¿verdad? Dice que los amigos, ¿verdad? Son los familiares que nosotros elegimos, fíjate a ese grado, ¿verdad? Que Jesús me hubiera llamado, me hubiera elegido, ¿verdad? Mateo era un colector de impuestos, ahí en ese poblado, ¿verdad? Este poblado se encuentra en la parte norte de Palestina,
al noroeste, dice que está el mar de Galilea, es un pequeño mar que estaba ahí en el centro, arriba, en la parte noroeste, de parte norte de Palestina, pero un centro muy importante, era vía para el comercio, ¿verdad? Había mucho tráfico de personas. Sin duda Mateo se encontraba bastante ocupado, ¿verdad? Colectando impuestos, ¿verdad? Tocando, llamando, yendo a cobrar, ¿verdad? De las personas, inclusive de las personas que tenían que pasar por ahí, porque todos tenían que pagar tributos, ¿verdad? Impuestos. Es posible que con ese tráfico de personas y estando Jesús varias veces ahí, pues Mateo ya haya oído hablar de Jesús, ¿verdad? Por lo menos habría oído su nombre. En el pasaje encontramos nosotros un poquito antes de Lucas 5, encontramos que había hecho un gran milagro el Señor, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando llevaron a una persona paralítica y el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, dice, ¿verdad? Y que dijeron, oye, pero ¿cómo puede esta persona hacer esto, ¿verdad? Dice, y le dijo, es más, le dijo, tus pecados te son perdonados, le dijo primero, ¿verdad? Disculpen, esa fue la enseñanza verdadera. Tus pecados te son perdonados, dijo. Entonces le dijeron, ¿cómo es posible que esta persona pues diga, puede perdonar pecados? Solo Dios puede hacerlo, dice, ¿verdad? Nada más Él. Pero le dijeron, bueno, ¿qué es más fácil decir esto? Perdonar, tus pecados son perdonados, levántate y toma tu lecho y anda, ¿no? Le dijo. Entonces se quedaron maravillados. Seguramente que Mateo a lo mejor llegó a sus oídos esto, ¿verdad? Quizás había escuchado hablar de Jesús como nosotros realmente. Nosotros habíamos oído hablar de Él, ¿verdad? Pero no le conocíamos. Mateo tal vez no se sentía digno de tratar con Él. Él sabía lo que hacía, ¿verdad? Sabía lo que era Él, ¿verdad? Y lo que es peor, pues los demás también, ¿verdad? Como te decía ahorita, muchos que conocían, pues, ¿cómo es posible, no? Muchos de nosotros también nos sentíamos de esa manera, ¿verdad? Por alguna razón u otra creíamos que no estábamos a la altura, ¿verdad? Pensábamos que los requisitos para acercarnos a Dios eran muy altos, ¿verdad? Y los consideramos de lo más difícil de superar, ¿no? Yo me acuerdo que pensaba yo, pues necesitas ser como un apóstol, ¿verdad? Necesitas ser como un santo, ¿verdad? Necesitas ser alguien especial para que puedas tener una relación correcta con Dios, ¿verdad? Y así estaba. Puedes notar que Mateo, como fue llamado por él, fue llamado por el Señor, fue elegido, dice, fue invitado por Jesús, ¿verdad? Nos muestra cómo puede Dios llegar a la vida de una persona, a nuestras vidas, ¿verdad? Que nos consideramos pues fuera de lugar, ¿no? Nos muestra cómo Dios puede llegar fácilmente, como llegó Jesús a la vida de Mateo, ¿verdad? Cómo Él nos buscó primero antes que nosotros siquiera pensáramos en buscarle, ¿no? Encontrarle. En Juan 15:16 dice Jesús, palabra de Jesús, dice, no me elegisteis vosotros a mí, dice, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, dice, y vuestro fruto permanezca, fíjate. Es la visión del Señor, ¿verdad? Él elige para algo, ¿verdad? Mateo no encontró a Jesús después de mucho buscarle, ¿verdad? Sabía de Él a lo mejor, pero no salió a encontrarle. Ni lo buscó para hacerle deudor, ¿verdad? Tampoco. ¿Qué le debía el Señor? No le debía nada, ¿verdad? A veces nosotros pensamos de una manera muy atrevida, decimos, es que yo acepté al Señor, ¿verdad? Es que yo lo busqué primero, decimos, ¿verdad? Algo vio en mí, ¿verdad? Pero no, pues, porque eso es como decir, Él me debe algo. Él nos debe algo. No es así, ¿verdad? El hecho es que Dios siempre es primero el que da el primer paso, ¿verdad? Siempre vino Él primero. Como dice en primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10 dice, discúlpenme, se fue la cita. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, dice, sino en que Él nos amó primero a nosotros. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, dice, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, ¿verdad? Propiciación por nuestros pecados. Todo empieza con Dios, todo empezó con Dios, no con Mateo, ¿verdad? Igual que con nosotros. En la salvación siempre Dios es el que da el primer paso, ¿verdad? Ni la fe es mérito. Porque a veces decimos, tengo mucha fe, ¿verdad? Pero dice Efesios 2:8 y 9, dice que la fe es don de Dios, dice, ¿verdad?
Ni siquiera eso. Dice, para que nadie se gloríe, dice, ¿verdad? Para que nadie piense equivocadamente que hay un mérito y merece algo de honra, dice, ¿verdad? Que Dios lo busque o X, pero no, Dios merece toda la honra, ¿verdad? Toda la alabanza y las acciones de gracias y la dedicación, ¿verdad? Él es el primero que alcanza al pecador, ¿verdad? El pecador es el que necesita a Dios, a Cristo, ¿verdad? Como Mateo, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Vemos en Mateo, pues, que Dios puede cambiar cualquier vida, ¿verdad? No hay pecadores imposibles para Él, si el pecador lo quiere, ¿verdad? Y le recibe. Y por Él, como vemos en el caso de Mateo, hasta el peor de ellos, considerado el peor de ellos, puede ser redimido, ¿verdad? Entonces no es sorpresa que uno esté aquí, ¿verdad? Si pensaba uno, ¿cómo puede Dios fijarse en mí? ¿Cómo puede Dios permitir que yo hable de Él siquiera, ¿no? O le conozca, ¿no? Pues Él es el que toma el primer paso y Él puede tomar a cualquier pecador, nada más que lo acepte, ¿verdad? Cuando Jesús vino a llamar a las personas, no llamó a líderes respetables, ¿verdad? De la comunidad, como vemos, llamó a Mateo. Aquellos que se consideraban justos, rectos, buenos ciudadanos, no, ¿verdad? Y es que Dios tiene el poder de cambiar las vidas, así como cambió la de Mateo, ¿no? No importa cuán malo, reconocido sea el pecador, ¿verdad? Como un cobrador de impuestos, ¿verdad? No importa qué tan reconocidos hubiéramos sido. Así como cambió a Mateo, a Leví, el publicano, pues también puede cambiar nuestras vidas, ¿verdad? De hecho, sí lo ha hecho. Dios nos llamó como estábamos. ¿Cuánto tiempo nos tardamos nosotros en reaccionar? En decir sí, Señor, ¿verdad? O seguirle. Él nos hizo sus hijos por mera gracia, ¿verdad? Y las personas pueden, ¿no? Igual que antes, pues ser transformados por Él. Alguien como Mateo, alguien como una persona, ¿verdad? Reconocida como pecador, puede ser alguien especialmente separado, ¿verdad? Para Dios. Un santo, como decíamos. Alguien verdaderamente útil y dedicado para Él, ¿verdad? Que eso es lo que significa ser santo, ¿verdad? Dedicado a Él, útil para su servicio, ¿verdad? Decíamos, ¿cuánto tardamos nosotros en responder al Señor? Vamos a ver cuánto tardó Mateo. Jesús le dijo a Mateo, sígueme, dice. Y aunque parezca increíble, fíjate, Mateo de inmediato le siguió, dice. Un efecto maravilloso hizo la presencia de Jesús en esa persona, ¿verdad? Y en su vida, ¿verdad? Mateo estaba muy ocupado trabajando. Le aseguraba estabilidad financiera ese trabajo. Tenía expectativa de siempre lograr más, de aumentar, ¿verdad? Pero inmediatamente él persiguió en Jesús algo más importante y duradero, ¿verdad? Más, no tan cambiante, ¿verdad? Y circunstancial como las cosas materiales, ¿verdad? Seguro Mateo tenía algunas de ellas, pero la seguridad de que Dios le había visto, de que Dios le estaba llamando, aquel de que haberse tal vez solamente había oído, pues, como decíamos ahorita, ¿verdad? Y la forma que él lo vio y le llamó, ¿verdad? Con esa, digamos, una persona no querida, Jesús le llamó con una voz suave, firme, totalmente empático, ¿verdad? Totalmente a su favor. Era como que lo conocía hace tiempo, ¿verdad? Como que ella sabía quién era Mateo. Le llamó, ¿verdad? Aquel que consideraba a él tan lejano, ¿verdad? A pesar de todos sus cumplimientos, pues obviamente Mateo quedó maravillado de Jesús. Inmediatamente dejó su posición, ¿verdad? Dejó lo que estaba haciendo, el despreciable colector de impuestos, para inmediatamente tomar el paso y llegar a ser un discípulo, ¿verdad? Dentro del seguidor de Jesús. Él hizo que que vislumbrara la seguridad de lo perdurable, de lo eterno al lado de Dios, ¿verdad? Por eso decíamos ahorita, ¿cuánto tiempo nos tomó a nosotros, ¿verdad? Decidirnos por el Señor. Seguir al Señor es una decisión personal. Vemos que Mateo inmediatamente le siguió, no fue y consultó, no dijo, espérame, a ver qué dice mi familia, a ver qué dicen mis conocidos, a ver qué dice
el gobierno romano, ¿no? No fue, inmediatamente le tomó la decisión, ¿verdad? Entonces seguir al Señor es una decisión personal, decíamos, si tú no lo has hecho, es momento de hacerlo, ¿verdad? No tardes mucho. Mateo decidió sin consultar con nadie ser un seguidor del Señor Jesucristo. Y también en ese momento cambió él, ¿verdad? Cambió. Fíjate el efecto del Señor, cambia las prioridades en la vida de las personas. Puso sus cualidades como escritor, minucioso, de llevar un registro de deudas, de nombres de personas, me debe tanto, me ha dado tanto, registros y notas minuciosas acerca de deudores. Decidió tomar un cambio de dirección también en su vida, ¿verdad? Fíjese qué importante, porque él dice que todas esas cualidades él las puso al servicio del Señor, y él pudo llevar después un registro fiel, ¿verdad? Me imagino yo a Mateo viendo al Señor Jesucristo, cómo él actuó en su vida, qué hacía el Señor, y llevando un registro, ¿verdad?, de lo que su amado Salvador y Señor hacía, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber esto? Porque tenemos el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Según San Mateo dice, ¿verdad? Tenemos su Evangelio y sabemos que eso se dedicó a hacer, ¿verdad? Cambió el poder de hacer a otros deudores para tener la dicha de encontrar al Señor, ¿verdad? De haber encontrado a Dios, tener paz y seguridad y motivación, ¿verdad? Para hacer pública su fe, ¿verdad? Así como era reconocido por ser un publicano, ¿verdad? Dijo, yo tengo que ser reconocido por otra cosa, ¿verdad? Por esta nueva vida, ¿verdad? Y llegó a escribir un evangelio, dice. No sé si tú lo has leído, el evangelio de Mateo, pero es de gran aliento conocer, saber cómo nació el Señor Jesucristo, ¿verdad? Los primeros capítulos, cómo siguió su vida en adelante, ¿verdad? Y cómo llegó al ¿cómo se llama? Clima, ¿verdad? De su sacrificio por nosotros, ¿verdad? De morir por nosotros, de ser nuestro Salvador, y que nosotros pudiéramos ser bendecidos por eso. ¿Y quién escribió esas cosas? Pues los apóstoles, pero Mateo, el publicano, el que menos pensamos nosotros que pudiera haber sido un fiel seguidor de Cristo y escritor de Evangelio, llegó a hacerlo, ¿verdad? ¿Tú qué piensas de Mateo? ¿Crees que dejó lo más, por lo menos? ¿Ganó Mateo o perdió? Es una pregunta de plano, pues como la respuesta es lógica, ¿verdad? Pero la hago porque yo quiero preguntarles, ¿el seguir a Jesús te hará ganar o perder? ¿No? Piénsalo bien, no hay nadie que compare la riqueza de conocer y servir al Señor con los talentos que tenemos, ¿verdad? Con nuestros talentos. Tal vez no sean muchos, ¿verdad? Pero son valiosos para Él, ¿verdad? Si Él, como Mateo, como Leví, nos llamó, ¿verdad?, por nuestro nombre, nos dijo, te conozco, ¿verdad? Yo sé cómo eres, pero quiero que estés para mí, dice, que tome decisión por mí. Pues créeme, Él va a hacer todas las cosas posibles para que nosotros podamos hacer las cosas que Él quiere, no las que nosotros querramos, ¿verdad? Dice 2 Corintios 3:5, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, dice. ¿No te ves tú como una persona que hable a otros de Jesucristo, una persona que dé testimonio, una persona que hable, ¿verdad?, que pueda hacer una conversación completa acerca de lo que es el Salvador, ¿verdad?, y su salvación? Pero Él te va a hacer competente, ¿verdad? Dice, no se preocupen de cómo deben hablar, dice, o cómo lo harán, dice, simplemente tengan la disposición de hacerlo, ¿verdad? Mateo no solo se convirtió en fiel seguidor del Señor, sino que pasó, fíjate, la posibilidad de quedar en la historia como un oscuro recolector de impuestos, porque ¿tú crees que Roma le iba a dar algún reconocimiento? ¿La gente le iba a dar algún reconocimiento? No, ¿verdad? Para nada, si no lo quería, ¿verdad? Pasó de ser eso, un oscuro recolector de impuestos de que nadie a lo mejor se acordara, a ser un escritor detallado, puntual de la vida de Jesús, ¿verdad?
a escribir su evangelio, las buenas nuevas de salvación. Un publicano, un cobrador de impuestos agradecido, ¿verdad? Y decisiones firmes, ¿verdad? Decisiones firmes, ¿verdad? De un nuevo rumbo a su vida, y ahí permaneció. Te decía yo, es imposible leer el Evangelio de Mateo y no reconocer la respuesta tan agradecida, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, de parte de Mateo. Y pensando un poquito más en Mateo, pues tal vez era una persona, y yo creo que sí, era un orgulloso, cobrador público, ¿verdad? Podría ser un contador. Sabía manejar dinero, ¿verdad? Pasaba mucha gente por ahí de diferentes partes, seguramente hablaba otros idiomas, ¿verdad? Seguramente Mateo era alguien que era arrogante, ¿verdad? Tenía dinero, ¿verdad? Prepotente, ¿verdad? Seguro veía a los demás como inferiores, ¿verdad? Débiles, ¿verdad? Puede notar que él se describe a sí mismo, fíjate qué curioso. Se escribe a sí mismo en Mateo 9:9, en un solo versículo dice, un hombre llamado Mateo, dice, fue llamado por el Señor, le dice, sígueme, y le siguió. Eso es todo lo que escribe de él mismo, está escribiendo, ¿verdad? Decíamos, le llaman Leví, Marcos, le llaman Lucas, le llaman Leví, y después le llaman Mateo y todo eso, y dicen que hizo una cena en su casa, invitó a muchos publicanos y todos, y él no menciona ni eso, él nomás dice, un hombre llamado Mateo, ¿verdad? Vemos cómo pudiera ser él, llegar una persona arrogante, a ser una persona que presenta humildad, humildemente se presenta con Mateo, y le llamó, ¿verdad? Pero dice que fue tanto su agradecimiento que le hizo una cena en su casa, ¿verdad? Que Marcos y Lucas lo mencionan. Y fueron muchos convidados con él, iguales que él, ¿verdad? Publicanos, ¿verdad? ¿Sabes qué significa el nombre de Mateo? Mateo significa don de Dios, dice, ¿verdad? Don de Dios. Ahora en el Señor Mateo, decíamos, antes Leví, él se posiciona como un nuevo hombre, ¿verdad? Dice, y esto todo viene de Dios, dice, es un don de Dios, y el mismo Jesús y los demás le llaman Mateo, ¿verdad? Don de Dios. Imagínate, un publicano con todos los antecedentes de arrogancia, de cobrador y todo eso, un don de Dios fue llamado, ¿no? ¿Te han llamado así a ti? A mí no, a mí no. Al contrario, ¿verdad? No tenemos nosotros que cambiar el nombre tampoco, ¿verdad? Mateo, Leví, todo eso, no tenemos que cambiar nuestro nombre. Lo que tenemos que hacer es posicionarnos en las formas y principios que conducen la vida en Cristo, ¿verdad? Lo que antes creíamos que era insuficiente, ¿verdad? Ahora es algo nuevo, ¿verdad? Y tenemos que posicionarnos en esas formas y principios de ser una persona en Cristo, ¿verdad? Solo eso necesita, solo eso es necesario para que sea evidente el cambio, ¿verdad? Que el Señor produce. A lo mejor dicen ahorita, oye, ¿cómo ha cambiado aquella persona, verdad? ¿Cómo se propuso hacerlo y logró un cambio, verdad? A lo mejor se dedicó mucho a eso, a lo mejor se esforzó mucho, pero no. Lo único que tiene que hacer es recibir al Señor y ponerse en sus manos, ¿verdad? Seguramente el reconocimiento de lo que Dios había hecho por Mateo le impulsó a hacer cosas nuevas, ¿verdad? Y a encontrar un mejor camino, ¿verdad? Una mejor dirección experimentada en su vida, que había experimentado en su vida, ¿verdad? Antes, ¿para dónde iba? Ahora, ¿para dónde voy? Dice, y eso es lo que hace un nuevo discípulo, ¿verdad? Y Mateo, como nuevo discípulo, decidió invitar a sus conocidos a una comida especial. Dice el versículo 29 que leímos hace rato ahí en Lucas, dice, Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos, dice, y de otros, dice, ¿verdad? Dice Lucas, que estaban a la mesa con ellos, dice, ¿verdad? Al otro ni siquiera lo nombra, pero dice de publicanos y de otros, dice, ¿quiénes serían, verdad? Pero Mateo invitó a todas esas personas, era gente como Mateo, antes de conocer a Jesús, ¿verdad? No gratas para muchos, ¿verdad? Pero como en el caso de Andrés, el primer discípulo del Señor, que siguió a Mateo, ¿te acuerdas? También aparece en uno de los evangelios, dice que quería que otros conocieran al Salvador, ¿verdad? Andrés fue y le dijo a su hermano inmediatamente, Pedro, lo hemos encontrado al Salvador. Pues Mateo igual, ¿verdad? Reaccionó de la misma manera. Y no sé si te pase a ti, pero cuando uno da testimonio,
o habla a otros, o piensa hablarle a otros, pues se necesita valor, ¿verdad? Se necesita valor. Si no sabemos cómo va a reaccionar la persona, cómo reaccionarían todos los amigos de Mateo, ¿verdad? Si lo conocían. Pero esa fue la clase de gratitud que encontramos en Mateo, ¿verdad? La alegría de conocer al Señor, ¿verdad? De haber conocido a Cristo, ¿verdad? Que el Señor le haya llamado, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la parábola del publicano y el fariseo, ¿verdad? Que el publicano decía, sé propicio a mí, pecador, dice, ¿verdad? Mientras que el fariseo decía a todos sus, ¿verdad? Pues Mateo se vio reflejado en esa parábola, ¿verdad? Encontró lo que dice esa parábola precisamente. Dejó de colectar impuestos para seguir a Jesús y cambió su vida, ¿verdad? Cambió sus prioridades, cambió su dirección, su rumbo y cambió, ¿verdad? Verdaderamente para servir al Señor. Estas cosas pues, pueden ser para todos. Te decía, a mí me impactó esa historia de Mateo, ¿verdad? Cuando estaba leyendo de él y pensar, ¿no? En que una persona puede ser reconocida por un pecador, ¿verdad? Por lo peor, que nadie quiere tener trato con él, ¿verdad? No quiere decir que haya sido en mi caso, pero era muy cercano, si te lo digo, ¿verdad? Era muy cercano a eso. Es que antes yo era arrogante, ¿verdad? Era todo lo que es Mateo, ¿verdad? Nomás que era pobre. Ahora que tengo dinero soy arrogante, dice lo mismo, ¿verdad? Dicen por ahí, pero no es cierto. Lo que pasa es que uno no cambia, ¿verdad? No cambia uno por más que haga esfuerzo y todo eso, y quiera caer bien y todo eso, no es posible, ¿verdad? Solamente el Señor hace posible estas cosas, ¿verdad? Y los que se van a agradar a ti van a ser aquellos que hayan recibido a Cristo también, ¿verdad? Verdaderamente. No importa los que te rechazan. Los que se van a decir Mateo, ¿verdad? Una nueva persona. Esta es una nueva persona. Van a ser los que reconozcan como Marcos, como Lucas, ¿verdad? Que dijeron después era Leví, ahora es Mateo, ¿no? Fue convertido en un discípulo fiel, ¿verdad? Verdaderamente agradecido con Jesús. El publicano Leví fue cambiado, odiado, y después se fue cambiado Mateo, ¿verdad? Y decidió dar testimonio de su nueva vida. Imagina la clase de alegría de Mateo, ¿verdad? De Leví, ¿verdad? Por eso decidió dar esa buena nueva, ¿verdad? A otros de su casa y después con el Evangelio, ¿verdad? Llevar todos los detalles. ¿Qué actitud piensas tú que espera Dios de las personas hoy, verdad? Los que no le conocen, sabemos que Dios los llama, ¿verdad? Y justifica a pecadores. Pues espera una respuesta adecuada, ¿verdad? Conforme a su misericordia. Que haya personas que digan, sé propicio a mí, Señor, ¿verdad? Pecador, que se reconozcan pecadores. Necesitan conocer al Señor, como Mateo y nosotros antes, ¿verdad? Jesús llama hoy a todos a tener perdón y que le conozcan personalmente, ¿verdad? A Jesucristo también y a Dios por medio de Él. Que oren, como te decía, Señor, ten misericordia de mí, ¿verdad? Es lo que la persona debe hacer, la que no lo conoce, ¿verdad? Y nosotros los creyentes, ¿qué espera Dios? Como decíamos en un mensaje anterior, ¿verdad? Que nos levantemos, ¿verdad? Ya basta en el banco, ¿verdad? Ya basta de entrar a la banca, a la mesa de los exigiendo, ¿verdad? Pidiendo o haciendo a otros deudores. Es que no me aman, es que no me quieren, es que no me aprecian, ¿verdad? Ya basta de esas cosas, ¿verdad? Necesitamos levantarnos como Mateo y seguir al Señor, ¿verdad? No espera que escribamos nosotros un nuevo evangelio, no espera que escribamos algo nuevo de Él. Ya todo está escrito, gracias a Dios, ¿verdad? Por ellos. Pero sí que compartamos a otros, de su misericordia y gracia. Y la alegría de ser creyentes, ¿verdad? De conocer al Señor. Decíamos, yo antes no lo conocía, en el entorno religioso no lo conocía, ahora le conozco, ¿verdad? He tenido trato con Él, ¿verdad? Y eso es suficiente, ¿verdad? Es una alegría vivir para el Señor, conocerle y poder dedicar, como decíamos, nuestros talentos, ¿verdad? Para Él, ¿verdad? Sabemos de su gracia y misericordia. Si le hemos disfrutado, pues compartamos a otros. Usemos nuestros talentos como servicio, ¿verdad? Decíamos, a lo mejor no son muchos, pero en servicio a Él, como lo hizo Mateo, ¿verdad? Cambiemos las prioridades, tomemos dirección correcta, ¿verdad? Levantémonos y vayamos
vayamos a seguir al Señor, ¿verdad? Algunos aquí son buenos para ser amigos, ¿verdad? Son muy platicadores, les encanta platicar de su vida, de las cosas que les suceden. Son muy buenos para platicar, ¿verdad? Es un talento, ¿verdad? Una habilidad. Tienen facilidad para hablar, argumentar, sin dañar, sin provocar. Tienes habilidades tú, tienes habilidades para ciertos trabajos, ¿verdad? Te estás preparando para hacer tus trabajos, para hacer algo mejor. Prepárate para el Señor. ¿Sabes elaborar o reparar cosas? Pues hazlo en servicio para el Señor. ¿Sabes enseñar a otros? Hazlo en servicio para el Señor. ¿Sabes cantar? ¿Sabes de la música? ¿Sabes? ¿Verdad? ¿Sabes algo de música? Utiliza para el Señor, ¿verdad? ¿Sabes regañar? ¿Verdad? Exhortar, animar, consolar. Hazlo para el Señor, ¿verdad? Y eso va a llevar a bueno, es un talento, ¿verdad? ¿Cuál es su talento? El Señor puede cambiar tu historia, ¿verdad? Tu historia. De Leví a Mateo, como la de Leví el publicano, el cobrador, un cobrador transformado en Mateo, ¿verdad? El apóstol, el escritor de un evangelio, ¿verdad? Fíjate hasta dónde llegó, ¿verdad? Hasta dónde llegó él, ¿verdad? No sabemos hasta dónde nos haya preparado el Señor el camino, pero debemos decidir por Él, ¿verdad? Decidir por el Señor, cambiar por Él, ¿verdad? Ver hacia lo perdurable como Mateo, ¿verdad? Vio al Señor y pensó, allá es, ¿verdad? Aquí es. El Señor te bendiga, ¿eh? Usa tus talentos para Él. Bueno, vamos a hacer una oración al Señor, ¿eh? Señor, te damos muchas gracias por esta maravilla del llamamiento de Mateo. Gracias porque hombres despreciables que nadie escogería son los que tú has llamado. Señor, personas que no son ni nobles, ni poderosos, ni ricos, ni de alta alcurnia, sino gente como Mateo, pues que no se daría nada por él, despreciables, pero que tú lo usaste para tu gloria. Señor, y pues cuántas veces nos enseñas que la competencia no depende de nosotros, que no somos competentes por nosotros mismos, sino que la competencia la da el Espíritu de Dios. Te damos muchas gracias, Señor, porque a todos tú nos llamas a servirte y a adorarte. Te damos gracias por ese llamamiento que es para todos. Te agradecemos este mensaje, te pedimos que tú lo bendigas en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, sin duda que a ustedes les ha de haber llamado la atención como a mí, que cuando dice, sígueme, y dice, y dejándolo todo, le siguió. Yo cuando la primera vez que lo leí, de veras dije, pero ¿cómo? ¿A poco nada más dijo, sígueme, y dejándolo todo le siguió? Yo me sorprendí, pero realmente, como decía ahorita Rafael, hay un contexto muy amplio, ¿no? De todo lo que él había escuchado las maravillas del Señor. Quiere decir que Dios se toma su tiempo con las personas. No somos como el café instantáneo, ¿no? Ni el horno de microondas, ¿no? Sino que Dios se toma su tiempo y va trabajando con la persona hasta que la persona como que le resplandece. Vamos a cantar un corito que se llama Solo en Jesús. Es el número 333. 326, solo en Jesús está mi fe. La muerte, la resurrección del Señor son la garantía, ¿verdad? Fue sepultado, fue muerto, fue sepultado y juntamente nosotros fuimos sepultados con Él. Fue resucitado y juntamente con Él hemos sido resucitados, nos dice la Biblia. Por eso dice, solo en Jesús está mi fe. Es el canto entonces número 326 y para nosotros es el número 6.
Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. Fíjense en esto. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó y glorió salud, y al triunfar sobre el mar, perdió el pecado potestad, el suyo soy, el mío es, pues por su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sé el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ninguna paz de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré. Ningún poder, ninguna paz de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré. ¿Verdad? Entonces, la muerte y la resurrección del Señor es la garantía. Si lo dio todo, dice, si llevó nuestras cargas sobre su cuerpo, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Verdad? Es la garantía de nuestra seguridad. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga y les guarde.